Son las primeras horas del 17 de abril en las aguas del estrecho de Taiwán. La tensión es palpable, pero el silencio es roto no por una sirena de alarma, sino por el sigiloso avance de un buque de guerra que está a punto de cambiar el equilibrio de poder en la región. Después de pasar años actuando como si la subyugación china de Taiwán fuera una inevitabilidad, el presidente Xi Jinping acaba de recibir un baño de realidad. Algo letal acaba de entrar en el estrecho de Taiwán y ha realizado una demostración de fuerza que ha humillado a China. Pero aquí está el giro. La demostración de fuerza no provino de Taiwán. Fue otro de los enemigos de China en el Indo-Pacífico el que acaba de revelar que puede aniquilar a China en cualquier momento y en cualquier lugar. Japón ha entrado en escena y lo ha hecho con estruendo. El 17 de abril se conoció la noticia de que un buque de guerra japonés acababa de lograr algo que tomó a China completamente por sorpresa. Después de que China llevara a cabo unos 40 días de ejercicios militares en el estrecho de Taiwán, Japón respondió con su propia demostración de fuerza. Envió al JS Kaisuchi, uno de sus destructores más potentes, a ese mismo estrecho, donde permaneció durante 14 horas antes de decidir marcharse por voluntad propia. China no envió barcos. Sabía que no podía hacer nada ante lo que Japón hizo. Esta permanencia de 14 horas es estratégicamente significativa. No se trata de un simple tránsito, que podría justificarse como un paso inocente. Es una ocupación deliberada y prolongada del espacio marítimo. Históricamente, este tipo de maniobras están reservadas para las superpotencias que establecen zonas de control, no para una nación con una doctrina militar tradicionalmente pasiva como Japón. Una bofetada de 14 horas en la cara de Xi fue propinada en un movimiento que es histórico, desafiante y una señal clara para China de que la estrategia militar pasiva de Japón del pasado ha quedado atrás. Este es un movimiento con claras ramificaciones geopolíticas y geográficas, ninguna de las cuales es buena para China o sus aliados. Antes de profundizar en todo eso, hay que considerar el barco que Japón envió. Hay una buena razón por la que China no intentó medir su poderío con el destructor de Japón, ya que el JS Kazuchi es un barco especial. Comisionado en marzo de 2001, el barco tiene unas especificaciones básicas sólidas. Puede viajar a una velocidad máxima de 30 nudos, lo que equivale aproximadamente a 35 millas por hora, y viene equipado con una amplia gama de armas que lo convierten en una amenaza tanto para objetivos navales como aéreos. Un cañón Otomelara de 76 milímetros se une a un par de sistemas de armas de proximidad Phalanx de 20 milímetros que son capaces de destrozar objetivos mientras disparan ráfagas a una velocidad de hasta 4.500 por minuto. El barco japonés también está equipado con 8 misiles antibuque SM-1B, un par de tubos de torpedos de 324 milímetros y 2 sistemas de lanzamiento vertical de 16 celdas, uno de los cuales transporta misiles Tierra-Aire Evolved Sea Sparrow. China no quería en absoluto meterse con este barco. Si Xi lo intentaba, el JS Kazuchi tiene todo lo que necesita para hacer frente a una amenaza, sin importar la forma que ésta adopte. Pero China ya sabía que tendría que consumirse en su humillación. A pesar de todos los intentos de Xi por proyectar poder en y alrededor de las aguas taiwanesas, la llegada del JS Kazuchi y su estancia de 14 horas está lejos de ser la primera vez que Japón envía una señal como esta a Xi en los últimos años. Ya en septiembre de 2024, Tokio rompió su larga tendencia de evitar enviar cualquiera de sus buques de guerra a través del estrecho de Taiwán cuando el JS Sazanami realizó el viaje. En 2025, 2 barcos más que forman parte de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón hicieron el viaje. La humillación más reciente para Xi es también la primera vez que uno de los buques de guerra de Japón transita por el estrecho de Taiwán desde que Sanae Takaichi asumió el cargo de primera ministra de Japón en octubre de 2025. Eso es un mensaje en sí mismo. El hecho de que Japón esté bajo un nuevo liderazgo no significa que le preocupe provocar a China. China debería ser capaz de responder a todo esto. Al menos ese es el mensaje que Xi y sus secuaces han estado enviando durante años, mientras el país construía una armada que se supone que es la envidia del mundo. Según Global Firepower, la Armada de China ahora tiene 841 activos, lo que la convierte en la más grande del mundo en términos de número de activos.
China también ocupa el segundo lugar en cuanto al tonelaje total que puede desplazar su armada. Por lo tanto, el país tiene grandes barcos que representan una amenaza. La cifra de 841 activos navales es impresionante en papel, pero revela una paradoja estratégica. Poseer la armada más grande del mundo, por número de unidades, significa muy poco si no se puede o no se quiere proyectar poder contra un único destructor tecnológicamente avanzado de un rival regional. Esto expone una brecha crítica entre la cantidad y la capacidad de disuasión efectiva. La idea detrás de esta acumulación era permitir que China dominara las aguas de la región del Indo-Pacífico de manera tan abrumadora que países como Japón tuvieran demasiado miedo incluso de hacer navegar sus buques de guerra por aguas en las que China tiene un interés, por mínimo que sea. Xi tiene mucho más que un ligero interés en el estrecho de Taiwán, y Japón acaba de enviar allí a uno de sus mejores destructores. En cuanto a la respuesta de China, es el equivalente a escribir una carta furiosa para denunciar a alguien que acaba de darte un puñetazo en toda la mandíbula. Todo lo que China ha podido reunir es una débil condena de la supuesta provocación en la que Japón acaba de participar, junto con algunos informes de noticias aún más débiles que intentaron caracterizar lo que Japón hizo como una afrenta a los esfuerzos chinos por mantener la paz. Informes de noticias árabes señalan que Guo Jiaun, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, no pudo hacer mucho más que calificar el despliegue de su buque de guerra por parte de Japón en el estrecho de Taiwán como una demostración de fuerza que es un error sobre otro error, que amenaza la soberanía china. La hipocresía que emana de esa declaración es irreal. Xi ha estado amenazando la soberanía taiwanesa durante años, pero eso no le impedirá usar a sus portavoces para hacer las mismas afirmaciones contra las naciones que no bailan a su son. Nippon recogió más palabras de Guo, mientras el portavoz intentaba afirmar que lo que Japón hizo socava la paz y la estabilidad del estrecho de Taiwán, y que Japón había cruzado una línea roja que nunca debería cruzarse. De nuevo, es una respuesta desconcertante, dadas las constantes amenazas e intimidaciones que China ejerce contra Taiwán en este mismo estrecho. Pero lo que destaca entre todo esto es que China emitió un montón de palabras, pero ningún tipo de respuesta militar. China sí afirmó haber rastreado el buque japonés, eso sí. Suponemos que algo es algo. No se intentó ninguna intercepción en aguas que China intenta reclamar como propias. Pero Xi y sus secuaces observaron cómo un peligroso destructor japonés realizaba un tranquilo viaje de 14 horas a través del estrecho de Taiwán. La realidad que China no quiere que nadie sepa es que Xi empezó todo esto, y ahora parece que tiene demasiado miedo para seguir adelante. Durante 40 días, entre marzo y abril, China había estado practicando un bloqueo naval de las aguas taiwanesas, en lo que claramente pretendía ser una señal de que Xi está más cerca que nunca de apretar el gatillo de una invasión. Ese ensayo de bloqueo siguió a la realización por parte de China de una serie de ejercicios militares alrededor de Taiwán en diciembre de 2025, que también simularon un bloqueo junto con la toma de lugares clave en Taiwán. Ese ejercicio en particular involucró al Ejército Popular de Liberación junto con la Armada, la Fuerza Aérea y la Fuerza de Cohetes de China. La Misión Justicia 2025, como la denominó China, también tuvo lugar justo después de que Estados Unidos aprobara un paquete de armas de $11,000 millones para Taiwán, que se encuentra entre los más grandes que Estados Unidos ha entregado jamás. Entonces, ¿es Japón el que está arruinando la paz en el estrecho de Taiwán? Algo nos dice que China ha estado haciendo mucho más para arruinar la paz que nadie. El propio Japón también ha sido blanco de los intentos de intimidación de China. En febrero, China envió una flota pesquera compuesta por más de 20 barcos a la Zona Económica Exclusiva o CE de Japón. Una CE es un área del océano que generalmente se extiende unas 200 millas náuticas desde las aguas territoriales de una nación, sobre la cual esa nación tiene jurisdicción sobre los recursos. El envío de barcos pesqueros por parte de China a esa CE pretendía ser una provocación superficial, un mensaje de Xi de que China podía moverse en aguas operadas por Japón en cualquier momento y robar recursos delante de las narices de Tokio. Pero la misión china fue más allá. La flota pesquera de China era en realidad un lobo con piel de cordero, ya que los barcos estaban claramente allí para hacer mucho más que pescar. ¿Qué era exactamente? No lo sabemos. ¿Espionaje quizás? Nunca tuvimos la oportunidad de averiguarlo, ya que la respuesta de Japón a esta incursión
fue enviar helicópteros de ataque militares y patrulleras armadas con cañones de agua para obligar a la flota pesquera china a huir de las aguas de Japón. Ahí radica el contraste. China envía barcos a aguas japonesas y se encuentra con una clara respuesta militar que le dice a Xi que no debe tentar a la suerte. Japón envía un buque de guerra en un viaje de 14 horas a través del estrecho de Taiwán, que China considera propio, y no hay ninguna reacción de la armada china. No hubo respuesta instantánea ni intento de ahuyentar al barco japonés. Solo un presidente chino humillado, que no pudo hacer mucho más que conseguir que uno de sus secuaces se quejara de la provocación. Xi debería estar quejándose de mucho más que eso. Japón ha enviado señales, y Xi ahora sabe que sus planes de invadir Taiwán están amenazados. Varios problemas están surgiendo ahora para esos planes, y vamos a profundizar en todos ellos. Así que lo que Japón acaba de hacer en el estrecho de Taiwán envió un mensaje a Xi. 2 mensajes, de hecho. Primero, Japón le ha hecho saber al presidente de China que no puede simplemente practicar bloqueos del estrecho de Taiwán y esperar salirse con la suya. El viaje del JS Kazuchi a través de esa vía fluvial es básicamente Japón haciéndole saber a China que ningún bloqueo lo detendrá. Si los barcos japoneses quieren navegar, lo harán. Pero el segundo mensaje, y mucho más importante desde la perspectiva de Xi, es que Japón ya no está adoptando el enfoque militar pasivo que ha definido su lugar en el Indo-Pacífico durante décadas. Esa postura vio a Japón comprometerse durante años a defender únicamente sus propias fronteras. Japón realmente no tenía un ejército, al menos en el sentido de una fuerza que pudiera usar para atacar a otra nación. Tenía un ejército construido para la autodefensa, pero que no haría activamente cosas como enviar buques de guerra a aguas que no fueran las suyas. Pero mucho ha cambiado en Japón en las últimas 2 décadas. Las señales de este cambio total en la doctrina de Japón ya comenzaban a surgir en septiembre de 2015. Fue entonces cuando la BBC informó sobre nuevas leyes introducidas por el entonces primer ministro Shinzo Abe que permitían una interpretación mucho más amplia de lo que permite la constitución del país. Esa constitución, específicamente el artículo 9, que se introdujo a raíz de la Segunda Guerra Mundial, dice que el pueblo japonés renuncia para siempre a la guerra y a la amenaza o el uso de la fuerza. La nueva ley de Abe introdujo algo denominado pacifismo proactivo en la ecuación. En resumen, las amenazas a la seguridad nacional de Japón están haciendo que la constitución del pasado parezca una reliquia. El pacifismo solo funciona cuando no hay otra nación experimentando una acumulación militar masiva que está claramente diseñada para convertirla en el mandamás del Indo-Pacífico. Más de una década después, el East Asia Forum declara que la silenciosa ruptura de Japón con el pacifismo se está volviendo mucho más ruidosa. El país ha introducido su mecanismo de asistencia oficial de seguridad (OSA), que le permite proporcionar equipo de defensa japonés a lo que Japón considera países de ideas afines. Ese programa, que se implementó en 2023, está claramente diseñado para equipar a las naciones que luchan contra la tiranía. Las cantidades de dinero que Japón ha estado entregando bajo este programa son pequeñas en términos militares. Solo $12.5 millones en 2023, hasta $31.2 millones en 2024, y luego $44.3 millones en 2025. Probablemente esté viendo un patrón aquí. Con cada año que pasa, Japón gasta más en ayuda militar a otros países, con la mayoría de estas donaciones centradas en naciones que se encuentran a lo largo de las rutas marítimas que Japón considera vitales, tanto para el comercio como para la seguridad. China cubre muchas de esas mismas rutas. Sí, claramente verá la OSA como una amenaza. Japón ya ha anunciado que su presupuesto de OSA será de $116 millones en 2026, lo que más que duplica la cantidad que la nación gastó en 2025. Lo que estamos viendo aquí es un gigante dormido que despierta. Está empezando poco a poco. Millones de dólares en asistencia militar a países que casualmente se oponen a China, junto con el envío de buques de guerra a la única vía fluvial donde China no quiere ver otros buques de guerra que no sean los suyos. Pero esto es Japón, renunciando lentamente al pacifismo que ha definido las políticas exteriores y de defensa de la nación durante décadas. Japón se está dando cuenta de que es la única nación de todo el Indo-Pacífico, más allá de la propia Taiwán, que puede poner un enorme obstáculo en los planes de Xi para una invasión.
Y no se trata solo del músculo militar que Japón ejerce. Xi estará observando y preocupándose porque sabe que Japón representa una trampa geográfica para toda la armada china si decide invadir Taiwán. El mayor problema de China con Japón es que Japón no es solo una isla. Es una isla grande y un montón de islas más pequeñas que se extienden hacia el mar de China Oriental y proporcionan a la nación posiciones ventajosas en el mar de Filipinas y, si es necesario, en el mar de China Meridional. Imaginemos un escenario de invasión de Taiwán por un momento. El escenario perfecto de Xi sería que China pudiera invadir Taiwán sin que a ninguna otra nación le importara. Eso permitiría a Xi dedicar toda la fuerza naval de China a Taiwán, pero eso no va a suceder. Para que China lleve a cabo una invasión de Taiwán, mientras mantiene a raya a los aliados de la isla, tendrá que enviar sus buques de guerra y submarinos a las profundidades del Océano Pacífico. Interponiéndose en el camino de China está la muralla geográfica natural de Japón. China lo sabe. Llama a esta muralla la primera cadena de islas, que se extiende desde Okinawa, en el sur de Japón, hasta Taiwán. Solo en el mar de China Oriental están las islas Senkaku, que son pequeñas islas administradas por Japón y disputadas por China. Aparentemente insignificantes debido a su tamaño, estas islas se encuentran justo al norte del estrecho de Miyako, por el que los buques de guerra de China tendrían que pasar para llegar al Océano Pacífico. Las islas de Okinawa también forman parte del archipiélago de Ryukyu, que incluye las islas Miyako y Yaeyama. Inmediatamente, vemos que Japón es un problema. China querría interceptar cualquier fuerza estadounidense que acudiera en ayuda de Taiwán, y no podrá hacerlo si Japón utiliza sus buques de guerra para cerrar el estrecho de Miyako. Xi tiene la opción de intentar bloquear el estrecho él mismo. Como señala el South China Morning Post, eso le daría a China la opción de mantener esencialmente como rehén la cadena de islas de Japón. Sin embargo, esto está lejos de ser una solución perfecta. Por un lado, si los buques de guerra de China están ocupados con un bloqueo, no están haciendo nada que pueda impedir que Estados Unidos envíe barcos a través del Pacífico. El estrecho de Miyako podría convertirse potencialmente en el escenario de una segunda batalla naval lejos de Taiwán, y Xi no puede permitirse tener su atención dividida. Hablando de atención dividida, Japón no se tomaría a la ligera que China intentara crear un bloqueo en aguas territoriales japonesas. China podría intentarlo, pero Japón probablemente desataría sus buques de guerra, además de atacar los buques de China con misiles lanzados desde el continente y desde las pequeñas islas que China querría convertir en factores no relevantes. Además, está el problema de Okinawa para Xi. Esa isla puede ser el monumento más impresionante a la cooperación entre los ejércitos japonés y estadounidense que existe. En este momento, Estados Unidos mantiene varias bases militares y una población de 80,000 personas en Okinawa. De esas 80,000 personas, casi 30,000 son personal militar en servicio activo que proviene de todas las ramas de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Esa presencia estadounidense significa que cualquier ataque directo que China lance contra Okinawa, lo que sería casi inevitable si cualquiera de los dos países bloquea el estrecho de Miyako, involucraría a Estados Unidos en la invasión china de Taiwán. Estados Unidos bien podría estar involucrado de todos modos, pero tendría un incentivo adicional si los misiles chinos de repente comenzaran a impactar en las bases estadounidenses. Japón ha estado preparándose silenciosamente para algo como esto durante un tiempo. Si necesita crear un bloqueo, tiene los barcos para hacerlo. Buques como el JS Kazuchi serían invaluables, por supuesto, pero quizás aún más importantes serían los portahelicópteros de Japón. El JS Izumo y el JS Kaga. Esos portaaviones ya no solo transportan helicópteros. Japón los ha modernizado para que cada uno pueda albergar entre 12 y 15 F-35B. Añada esa potencia de fuego aéreo a 48 destructores modernos, y Japón tiene una armada que puede rivalizar con la de China, si no en número de activos, ciertamente en términos de potencia de fuego. Como mínimo, esta es una armada que podría llevar a cabo un bloqueo del estrecho de Miyako que aguantaría hasta que Estados Unidos llegue con sus portaaviones y destructores. Quizás Xi podría esperar que Japón simplemente no quisiera involucrarse en una pelea por Taiwán. Pero esas esperanzas se han desvanecido. La declaración de Sanae Takaichi de que un ataque a Taiwán sería una situación que amenaza la supervivencia es un cambio doctrinal monumental. Este término no es retórica política, sino un concepto legal específico en la ley japonesa que autoriza el uso de la fuerza.
Al invocarlo preventivamente, Japón está eliminando la ambigüedad y preautorizando una respuesta militar, una postura sin precedentes en su historia de la posguerra. Apenas unas semanas después de convertirse en primera ministra de Japón, Sanae Takaichi declaró que cualquier uso de la fuerza militar por parte de China contra Taiwán sería considerado una situación que amenaza la supervivencia por parte de Japón. Incluso sin el claro cambio de su doctrina centrada en la autodefensa que hemos estado viendo, esta es una indicación clara de que Japón lucharía contra China si Xi sigue adelante con sus planes de invadir Taiwán. Aquí no hay ambigüedad. Esto es explícito. Japón le está diciendo a China que lo que Xi planea hacer constituye una amenaza suficiente para que Japón responda con fuerza militar. Xi se creía el árbitro del poder en el Indo-Pacífico. Con un solo buque de guerra, Japón ha demostrado que no es el caso, dejando al presidente de China humillado. Este es un clásico eufemismo japonés, pero el mensaje es alto y claro. En cuanto a lo que sucederá a continuación, habrá más disputas entre China y Japón. El 20 de abril, First Post informó que China ha enviado buques de guerra para realizar ejercicios en la región del Pacífico que, casualmente, tienen lugar mientras Estados Unidos, Japón y Filipinas comienzan sus propios ejercicios militares conjuntos. China está tratando de recuperar parte de su orgullo perdido. Pero su mensaje no será tan fuerte cuando Japón esté mostrando las mismas alianzas que tanto preocupan a China. Y a miles de millas de distancia, uno de los aliados de Xi está sintiendo las ondas de choque. Fue solo el 15 de abril que Vladimir Putin envió un par de fragatas y un barco de suministro de la flota rusa del Pacífico a China para una visita de 5 días. El momento de la jugada de Japón en el estrecho de Taiwán no habrá pasado desapercibido para Putin. Xi recibió el mensaje principal, pero Japón también le hizo saber a Putin que cualquier intento desesperado que esté haciendo por acercarse a Xi no pasa desapercibido. Un destructor japonés ultramoderno es la respuesta perfecta a las crujientes fragatas que Rusia envió a China. Japón envía algo letal al estrecho de Taiwán. Ni Xi ni Putin pueden hacer nada al respecto.